La palabra de Dios es espléndida. Hace un ratito en el estudio, Margarita compartía con nosotros un montón de perlas maravillosas y me recordé cuando estaba diciendo la tentación en sí no es pecado. Lo que es pecado es acceder. El hombre procesa las cosas a partir de la caída, procesa las cosas de manera diferente. Empieza a pensar que lo sabe todo. Empieza a pensar que es el inventor de la ciencia. Empieza a creer que la sabiduría es humana. Cuando una persona comete un delito, los jueces instruidos en las ciencias penales tienen varias formas para determinar si una conducta o una omisión son delitos. En primera instancia se acude a la famosa teoría del delito, que son 7 elementos en los cuales, como si se hiciera un checklist. Entonces vamos a ver, ¿hay una acción humana? Sí. ¿Esta conducta es típica? O sea, ¿hay un tipo penal? Sí. ¿Es antijurídica? Sí. Y así sucesivamente hasta completar los 7 puntos. Pero también se determina si pasó por la mente del delincuente algo a lo que el enciclopedista penal le llamó la ruta del delito. Fíjense qué curioso. La ruta del delito quiere decir ese momento desde que la intención se gesta en la mente del hombre, pasa por el proceso de planificarlo, de considerar cuáles pueden ser las alternativas y sabe cuál es la sentencia si lo llegan a agarrar. Y considerando todo esto, aún así, actúa. Entonces, alguien dirá, wow, esos enciclopedistas penales sí sabían para determinar si hubo o no verdaderamente un delito. Sin embargo, vamos a acudir a la palabra de Dios. Yo quisiera leerles algo con el fin de que ustedes puedan... ¿dónde estás? Con el fin de que ustedes puedan y me apoyen a establecer algo. La ruta del delito, ¿no? La forma de determinar si realmente una persona lo pensó, evaluó, planificó, midió las consecuencias y conociéndolas actuó. Y el hombre se atribuye esa genialidad para determinar. Sin embargo, en la epístola de Santiago dice, vamos a ver, ¿dónde está? Dice acá, cuando alguno, esto no venía dentro de mi prédica de hoy, sin embargo, lo que decía Margarita me motivó a decirlo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no le echen la culpa a él, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Estoy en Santiago capítulo 1, verso 13. Sino que cada uno es tentado, ¿sí?, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ajá, ya lo pensó. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ya se lo imaginó, ya lo evaluó, ya lo planificó y ahora lo ejecuta. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado y la sentencia. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos y hermanas, ¿dónde está la ciencia humana? Antes de los enciclopedistas, de los, ¿cuánto fue Mario? Por ahí por 1300, 1500, ¿verdad? Santiago ya lo había hablado. Ya había inventado la ruta del camino, del delito, para determinar la responsabilidad del pecador, porque el pecado consumado da luz muerte. Salomón lo pone de esta manera: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que va a ser ya es, y lo que es ya fue. ¿A quién se le atribuye la gloria? El hombre quiere corona, el hombre quiere reconocimiento. Pero, ¿será que le corresponde? ¿O la gloria es de Dios? Quiero recordarte que en el huerto de Edén, sitúate en el huerto de Edén, en el huerto de Edén dice que Dios
tomó del barro de la tierra y creó al hombre. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Y en el huerto se oían dos voces, la voz de Dios y la voz del hombre. Pero de repente entra en escena una tercera voz. La voz de Dios les había dicho, de todo lo que hay en el huerto pueden comer, pero de este árbol no comerán. ¿Sí? Ahora, ¿fue una orden o fue una pregunta? Una orden. O sea, de este no comerás, ¿entendiste? Sí, Señor. De repente entra una tercera voz y literalmente dice, con que Dios les dijo, ¿no? Como quien dice, ¡mua! Así como es un sacote de mano, ¿verdad? ¡Mua! Así que Dios dijo, y sembró en el hombre, en la mente del hombre, la duda. Una duda que permanece hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a pensar que todo lo bueno, que la ciencia es fruto de su creación, de su mente, de su imaginación. Y no es cierto. No es cierto. Porque toda sabiduría, como dice acá mismo en Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero entonces, cuando el hombre abandona la voz de Dios y empieza a hacerle caso a esa tercera voz, su inteligencia se pervierte, se ennegrece, se envenena. Entonces, el hombre dice, divide y vencerás. ¿Será que Dios dice lo mismo? Dios dice, yo te he rogado, dijo Jesús allá en el huerto, para que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Y antes había dicho, cordón de tres dobleces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el principio efectivo? ¿La unión o la división? Debemos darnos cuenta entonces que esa tercera voz realmente ha pervertido la naturaleza humana, ha pervertido el pensamiento, pero sobre todo ha pervertido uno de los más, si no el pilar más fuerte que podemos extraer de la doctrina de Dios para nuestras vidas. Alguna vez me hicieron a mí esta pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Me dijo, Ricardo, ¿por qué crees lo que crees? Entonces yo dije, buena pregunta, porque creer, de latín credere, ¿sí? Es una voz que puede traducirse literalmente como entregar el corazón. O sea, te creo de todo mi corazón, te creo verdaderamente todo lo que dices. Cuando alguien cree, lo piensa, lo asimila, se convence y actúa conforme a eso. Entonces, un ejemplo fantástico lo tenemos en Abraham. Lo comentamos muy frecuentemente acá en el púlpito. Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Le fue contado por justicia. Por justicia. Ahora, no le fue contado por justicia exclusivamente en el sentido de, ay, tan chulo le creyó a Dios. No, 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 no. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Es lo contrario de la injusticia. ¿Qué fue hecho Cristo Jesús en nosotros? Justicia de Dios para todo aquel que cree, al que está cerca y al que está lejos. Entonces la justicia no es simplemente un, ay, qué bonito. No, 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 no. Justicia es, este creyó, es justo, es justificado, ingresa. Entonces, el hecho de creer solamente porque la tradición lo expresa o alguien más lo dijo, es incorrecto, es totalmente incorrecto. Y prueba de ello es que mucha gente, usted no me dejarán mentir, porque a veces hasta bromeando, nosotros los creyentes, hijos del Altísimo, hasta bromeando, lo decimos. Cuando yo les digo, cierren sus ojos. Todos, no tengan pena, no agarren sus carteras, no se las vamos a robar. ¿Okay? Cierren sus ojos, de verdad. Ahora voy a decir una palabra y ustedes me dicen qué les vino a la mente cuando escuchan esa palabra. Apocalipsis. Ya. ¿Qué les vino a la mente? El fin. Los cuatro jinetes. Zombies. Mel Gibson ahí con sus películas de no sé qué. Monstruos y el fin del universo. Y todo deshaciéndose. Y eso es lo que creemos porque es lo que la tradición nos ha impuesto, de lo que dijo alguien, de lo que no sé qué, de libros. Escucha, libros que interpretan la palabra de Dios. Dios no necesita intérpretes, tampoco defensa.
Dios no necesita defensa. Ah, hermano, pero ahí dice que en defensa de vuestro evangelio. Ah, momento, es diferente defender las buenas nuevas que defender a Dios. Dios no necesita defensa, menos de la mía, yo soy débil. Apocalipsis no significa desastre, no significa el fin, no significa, ¡ay, sí, no se va a todos! No. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y en el capítulo 1, verso 1, podemos leer la revelación de Jesucristo. No es la revelación del desastre, que, ¡ay, mejor no les digo nada! Dijo Juan, no dijo eso, al contrario. Entonces, el creer simplemente en lo que escuchamos nos conduce por caminos completamente diferentes de aquel lugar al que debemos llegar. Por eso la escritura no está solo para que nos la prediquen de acá. Yo bendigo a Mario y bendigo a Margarita porque nosotros escuchamos palabra sana de Dios. Pero mi responsabilidad es leer la escritura. Pero no simplemente leerla. Mi responsabilidad es como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y en su ley qué? Medita. En su ley medita de día y noche. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Ay, me voy a poner así en flor de loto y voy a ponerlo así. No, eso no es meditar, eso es basura de otro lado. Meditar es, Señor, ayúdame, explícame, dime, ¿por qué en la primera parte dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y luego tú dices, como nos recordaba Margarita, mas yo os digo, oísteis que os fue dicho, pero escucha lo que dice. Mi Señor no dijo, oísteis, no dijo, está escrito. Él dijo, oísteis que os fue dicho. ¿Qué está diciendo? A ustedes les dijeron. No dijo, así está escrito. ¿Verdad? La tradición esclaviza. El esclavo es aquel que está sometido, encadenado y que no puede pensar. Come cuando le dan. Trabaja todo el tiempo que le dicen y lo dejan morir de hambre. Ese es un esclavo. ¿Tú quieres ser esclavo? No, yo tampoco. Entonces, si la tradición esclaviza, quitemos la esclavitud en medio. Oísteis que os fue dicho, aborrecerás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Como Margarita bien nos explicaba, todavía subió la varita, poquito más para que saltemos más arriba. Ahora la pregunta, ¿es imposible? Pregunto, ¿es imposible? ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Queremos? No. Pero ahí está el grado de dificultad. Acá, ¿qué se halló de Jesús en la cruz? Estaba escrito desde la profecía, mas él enmudeció y como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. No. ¿Lo pudo hacer él? Lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque estoy hecho a su imagen y semejanza y quiero llegar a la medida de su estatura. ¿Quiero pasar por todo lo que él pasó? No, ni puedo. Pero quiero que me enseñe. Quiero seguir su camino, quiero seguir sus pisadas. Quiero ser como él. Entonces, ¿será que la tradición debemos seguir procesándola? ¿O será que debemos escudriñar y buscar la verdad? Y ese es el caso de lo que quiero compartir con ustedes hoy en la mañana muy brevemente. Es un tema muy chiquito, que ya lo sabemos. Pero como dijo el escritor bíblico, a mí no me pesa decirles de nuevo las mismas cosas. Y a ustedes les cae bien. Así que amárrese su cinturón, por favor. Abróchese su cinturón porque el vuelo va a salir. Vamos a ser breves. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar de un tema muy particular. La autoridad delegada por Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es el autor y consumador de la fe, Cristo. Dios es el creador del universo. Sí. En el principio, todo estaba desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, habló. La escritura dice, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿por qué a Abraham le cayó y le fue quitado por justicia? ¿Lo vio? No, lo escuchó. ¿Y Moisés?
Ah, lo vio en la zarza ardiente. Momento, vio una zarza que ardía y no se quemaba. Pero vio a Dios. Ah, es que estuvo cara a cara con Dios en el monte. Momento, ¿lo vio? Dijo cómo era. Narró cómo era. Nadie ha visto. Eso es lo que está escrito. Nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Habló. Ah, mire qué interesante. No, qué interesante. Cuando habló, creó. Cuando habló, dividió el día de la noche. Creó las lumbreras. Cuando habló, Dios se dirigió al hombre. Y el verbo, a su tiempo, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios de la gloria habitó entre nosotros. Yo no sé si alcanzamos verdaderamente a dimensionar cómo el Dios mismo, Trino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Me cuesta mucho procesarlo. Lo creo por fe, pero lógicamente me cuesta. Entonces escucho su voz y atiendo a su autoridad. ¿Por qué? Si nosotros no atendemos a discernir qué es la autoridad, caemos en el mismo problema de Apocalipsis. Y escuchamos la palabra potestad. Ahora vuelvan a cerrar sus ojos. Vuelvan a cerrar sus ojos. ¿Sí? Va. Fíjense, pues ahora van a decir lo que les viene inmediatamente a la mente. Potestades. Ok, ábranlos. ¿Qué les vino a la mente cuando dije potestades? Montón de demonios ahí. Los principados y que no sé qué. El pajarote así como que es murciélago, todo feo. Potestad es una palabra neutra. Significa autoridad. Ah, pero es que ¿sabe qué pasa? Que Pablo dijo que ni principado ni potestad, no sé qué. Leamos. En Colosenses 1, 16 y 17, leemos. Toda potestad, porque en él fueron creadas todas las cosas. Escucha lo que dice, mira, puedes leerlo ahí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, principados, potestades, en él subsisten. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, ¿será que potestad y potestad están en lucha? ¿Será que Dios está luchando con Satanás? ¿Será que es que hay guerra espiritual, hermano, y el Señor va a vencer? Mira, te invito a que hagas una cosa. Lee la Biblia. Dios no está luchando con Satanás. Satanás no es un adversario para Dios. Y él fue vencido en la cruz del Calvario. No hay nada que vencer ya. No hay nada que vencer. Está escrito. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lee la Biblia. Así que las potestades no quiere decir el montón de demonios ni no sé qué. Potestad significa autoridad. Y entonces, cuando yo escucho que potestad es una palabra neutra que significa autoridad y ejercicio del dominio, ejercicio del poder, para poder comprender la enormidad de la potestad de Dios, leo en Marcos 2:10. Estábamos en el escenario de que venía un ángel y en el estanque de Betesda cada cierto tiempo un ángel metía su dedito en el agua, dice, el agua se revolvía y el que llegaba primero al estanque, el enfermo era sano. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Ya estaba el hombre pobre con su camilla y todo arrastrándose, y cuando llegaba ya se había metido como 10, ¿verdad? Y ahí estaba todos los años. Entonces Jesús llega y se presenta en el estanque. Y entonces murmuran de él. ¿Cómo murmuran de ti? ¿Cómo murmuran de ti? ¿Cómo murmuran de Margarita? ¿Cómo murmuran de Mario? Esos tienen pisto porque tienen una iglesia. Pusieron una iglesia. No entienden la gente que murmura. ¿Cómo no entendió los que murmuran de Jesús? Y entonces leemos lo que mi Señor respondió. Pues para que sepáis, porque se dirige al paralítico y le dice, hijo. Ahora, ¿qué quiere decir hijo? ¿Qué quiere decir hijo?
¿Qué significa hijo? Dígame lo que, ¿qué significa hijo? Que desciende de alguien, que viene de alguien, ¿cierto? Entonces, cuando dice hijo, ¿quién es más grande, el papá o el hijo? ¿Quién es antes, el papá o el hijo? ¿Quién mantiene, el papá o el hijo? Entonces, ¿por qué le dijo hijo al paralítico? Porque era más grande. Y se dirige a él y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre se conmueve y los otros murmuran, ¿quién se cree para perdonar? Y todo lo que dicen, ¿verdad? Jesús simplemente les contesta, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿De qué estábamos hablando ahí? De perdonar pecados. Perdonar pecados es algo invisible, es algo que solo Dios conoce. Si te perdonó, Dios te perdonó, pero el hombre, ¿qué? ¿Será que Dios lo perdonó? No lo puede ver, no lo cree ni lo entiende. Ese es entre Dios y la persona. Así que Jesús lo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y eso qué tiene que ver con el perdón de los pecados? Fue una demostración suprema de autoridad sobre la materia. ¿Capish? Autoridad suprema sobre la materia y sobre el espíritu. Autoridad, potestad. Y luego leemos en Mateo 28:17, mi Señor resucita al tercer día como estaba escrito y sube con los muchachos al monte. Y estando en la cima del monte, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Será que es? Yo lo miro parecido, pero ¿será? Ya le enseñó a Tomás ahí, pero ¿será? Si yo vi que murió. Dudaban. ¿Cuántas veces has dudado tú en tu vida cristiana? Señor, ¿por qué me dejaste solito? Me ha pasado de todo y empezamos a... ¿Cuántos de aquí les ha pasado así? De todo corazón, de todo corazón. ¿A cuántos hemos dicho, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste solito? Ya está escrito, está escrito. Y he aquí, ¿qué? Yo estoy, díganme ustedes, porque yo me lo sé de memoria. ¿Y he aquí qué? Estoy con vosotros, ¿qué? ¿Cuántos días? El 14 de febrero, dice. Semana Santa, 24 de diciembre. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi Señor. Él no miente. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué palabra usó? Potestad. Potestad significa demonios, diablos, montón de diablos volando por ahí. Potestad significa autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué es por tanto? Por tanto es la parte que antecede a una resolución. Cuando uno pide algo, o los jueces, cuando van a emitir una sentencia, echan toda la parte considerativa y luego emplean las palabras por tanto, y luego emiten la resolución. ¿Sí? Y Jesús dicta la resolución. Resolución implica obediencia a lo que el juez dice, a lo que el administrador público dice. En este caso, Jesús usó la palabra por tanto para que pudiéramos entender. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Autoridad, potestad, es derecho de gobernar y mandar. E implica dos cosas. Jerarquía. ¿En quién reside la jerarquía? Solo en Dios. ¿En quién reside la subordinación, que es la otra palabra? En mí. Yo debo subordinarme a la autoridad de Dios. Y si yo debo subordinarme a la autoridad de Dios, recuerdo entonces un pasaje bíblico.
Dice que el Señor llamó a sus siervos y le dio a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. ¿Recuerdas la historia? ¿Y qué pasó cuando regresó? El que tenía 5 le regresó 10 y le dijo: bien, buen siervo, me llega. El que le tenía 2, Señor, aquí está, papá. Y al que tenía 1, ¿se acuerdan? Entonces, si el Señor dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por eso el escritor os aclara: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que en el nombre de... Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quién? De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Hay autoridad más grande que la de Cristo Jesús? Y si Él dijo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué estamos haciendo con esa autoridad delegada? Porque Él dijo: he aquí, os doy. Eso está en Lucas 10:19. Espero que abras tu corazón. Lee lo que dice ahí. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Le crees? ¿Crees que perdonó tus pecados? ¿Crees que perdonó todo? ¿Crees que te dio vida eterna? ¿Crees que te dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará? Por tanto, entonces, ve y haz discípulos a todas las naciones. Es que yo no sé cómo se hace, hermano. Yo no soy evangelista, yo soy retímido y no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Deja ya por un momento de pensar en gobernantes humanos y piensa en Cristo. ¿Estará hablando también de Cristo aquí? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mira, hermano, a mí póngame por favor a repartir trataditos, a dar café, todo, pero yo a mí evangelismo si no me ponga, hermano, que yo eso sí no lo voy a hacer. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ay, mejor no hubieras abierto la boca hoy, Ricardo. Si yo me desvío del propósito, no hacemos su voluntad. Dios delega autoridad en sus hijos, pero la autoridad conlleva el ejercicio del poder. Jurídicamente a eso le llamamos mandato. Es un mandato. Por eso les pregunté al inicio: ¿nos está preguntando o nos está ordenando? Quiero decirte, para concluir, que nosotros ciertamente somos pecadores redimidos, débiles en nuestras fuerzas, pero somos fuertes en Él. Y si hemos sido hechos nuevas criaturas, ¿sí? Si hemos sido hechos nuevas criaturas, déjame recordarte que tú no eres pequeño. Los grandes evangelistas, los grandes profetas de la Biblia eran carpinteros, pescadores, recolectores de frutos, publicanos. Algunos eran hasta vagabundos. ¿Y sabes qué? Dios los usó. ¿Cómo no va a usarte a ti? Entonces, Él hará su obra contigo o sin ti. Pero ¿quiénes se quieren sumar al ejército de obedientes? Así sea, que Dios los bendiga. Sométase toda persona a la autoridad establecida por Dios. Amén. 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 Gracias.